Timoteo Romero, ejecutivo de la CUT Nacional. Timoteo, buenos días y bienvenido a Pandora. Gracias por estar aquí para hablar de un tema tan importante como es la negociación del salario mínimo. Muy buenos días, compañeros de Pandora. ¿Me escuchan perfectamente? Muy bien. También le tenemos en la cámara encendida para que le vean nuestros oyentes y espectadores en Facebook. Por supuesto que le escuchamos muy bien. Bienvenido. Timoteo, las negociaciones entre los sindicatos, los gremios empresariales y el gobierno nacional han sido intensas y precisamente este domingo, 15 de diciembre, se vence el primer plazo para definir en cuánto será el incremento del salario mínimo. Cuéntenos, Timoteo, ¿cómo se ha dado la negociación del salario mínimo para el 2025? Bueno, pues yo he llamado esto la telenovela de fin de año, porque el primer reparo que tenemos es que esa telenovela no debería ser entre el buñuelo y la natilla, donde no hay capacidad de discusión pública, porque la opinión pública y los trabajadores estamos embolatados incluso en otras cosas. Una de las exigencias precisamente que vamos a futuro a medir es que sea en un escenario distinto, por decir algo, el primer trimestre de cada año, donde haya otras condiciones para hacer un real debate de eso. Aclarando esta situación, la telenovela empezó hace más o menos un mes, donde los gremios empezaron a decir que eso no podía ser más del 6 en 7, el DANE empezó a decir que la inflación para estos meses sería del 5.2, y como cosa paradójica, el ministro de Hacienda saliente, el doctor Bonilla, plantea que no podría ser más del 5.2 más un punto de productividad, es decir, 6.2. Menos mal que se fue, porque hasta el momento el gobierno nadie ha salido a desmentir, y pues eso pone las cosas en un punto de que esa es la posición del gobierno si nadie sale a plantear algo distinto. Incluso hubo sectores como el presidente de la CTC en su momento que llegó a hablar que debía ser de un dígito. La CUT en ese momento dijimos, como está iniciando el debate, pongámonos de acuerdo en un criterio. Y el criterio, como empezó, porque es tu primera pregunta, fue el gobierno en cabeza de Bonilla planteando el 6.2, el presidente hablando de un dígito y los gremios también. La CUT decidió como primer round plantear que el criterio debería ser 2 dígitos. Así arrancó la telenovela del salario mínimo este año. Sí, Timoteo, ¿cuáles son las posiciones que se han discutido al interior de la central precisamente alrededor de la negociación del salario mínimo para que le podamos contar precisamente a los oyentes que necesitan precisamente conocer esta información tan importante y que es tan determinante no solamente para sus economías, sino también para el sustento de sus familias, para impulsar sus proyectos? Sí, aclarar que tú has dicho algo muy importante. La expedición de este incremento no es de cualquier poca monta. Estamos hablando de cerca de 3.300.000 trabajadores que entrarían a gozar de este derecho, pero recuerden una cosa, ese incremento se vuelve un punto de referencia para cuando vayamos de enero a marzo a discutir el incremento de los empleados públicos, pero también cuando los compañeros estén por allá negociando sus convenciones colectivas de trabajadores oficiales, el patrón va a decir, no pidan mucho porque el incremento del salario mínimo fue de tantos puntos. Entonces, no es de poca monta. Bueno, las cosas así, una vez respondí la primera pregunta y hace un mes, entonces en la CUT empezamos a discutir cuál era la cifra. Creo que ahí se nos fueron 15 días y hubo una discusión de si ese techo, como llamamos, debemos sacarlo antes. Pero bueno, porque fue cogiendo carrera de que 2 dígitos era 10, y eso también es peligroso ante la opinión pública porque se convierte en el techo de la negociación. Pues bien, hace 8 días en la CUT tomamos la decisión de dar el debate y por votación de 10-3 se aprobó entre una propuesta de 15% que redondearía el salario mínimo en 1.500.000, ganó la propuesta de llevar el 12%, que eso es aproximadamente 136.000 pesos. La propuesta de los que dicen un dígito no da ni siquiera 100. La CUT se reúne con el Comando Unitario, logran unificarse en 12%, y en la mesa que fue esta semana ya se plantearon las cartas sobre la mesa que fueron, pues lo del gobierno sigue siendo el 6.2, de que no digan lo contrario. En las centrales obreras y el Comando Unitario plantea el 12%.
Y hubo algo inusitado, fue que los 4 gremios más grandes se quedaron callados como el año pasado, no tiraron cifra y de pronto una de las asociaciones, que fue la COPI, lanza el 5.2. 5.2 es la inflación, o sea, lo que en este momento está sobre la mesa es 5.2 que lanza COPI, 6.2 que lanzó Bonilla, que es la representación del gobierno, y 12% las centrales obreras. Así están las cosas. Vamos a ver, la idea es apretar para que este incremento sea lo más alto posible, porque hay otra cosa que debe tener en cuenta la opinión pública de los trabajadores. La discusión es que los empresarios dicen que se les van a quebrar las empresas, que van a tener que sacar gente, no pueden contratar, pero 3 premios Nobel de la economía hace 2 años dijeron que eso no es así, que cuando tú le irrigas plata a los trabajadores, es decir, les incrementa buenos sueldos, lo que pasa es que la economía se irradia y entonces suben los ingresos y la economía, hay con qué comprar papa, yuca, ropa, carros, etcétera, y entonces es una cosa, digámoslo, virtuosa, porque si tú inyectas plata a los trabajadores, esto se irriga en la economía. Eso es lo que está en debate en estos momentos. Repito, 12% los representantes de los trabajadores, 6.2 lo que dijo Bonilla y 5.2 lo que dijo ACOPI, y los 4 gremios de más grandes de empresarios calladitos, esperando a ver qué pasa. Timoteo, a veces hablar de porcentajes en la negociación del salario mínimo se convierte en una situación muy compleja porque muchos colombianos y colombianas no entienden de porcentajes, pero sí entienden mucho de hablando en pesos y poniéndole una cifra a ese incremento, que quizá eso puede ayudar mucho a entender el debate y precisamente a entender cuál es la realidad, porque es ver si ese incremento que se está planteando en la negociación logra suplir precisamente esas nuevas incrementos también en la vida cotidiana, en la canasta familiar, en los servicios de educación, para entender si el salario mínimo pues permite los servicios públicos. Ramón Alonso, que está también aquí con nosotros, que hace parte de la CUT Cauca, Ramón Alonso Osorio, Ramón Alonso Ochoa, perdón, estamos aquí precisamente sobre la discusión. Timoteo, ¿qué pasará si no hay negociación? Queremos escuchar cuál es la posición sobre si no hay negociación en la mesa. Bueno, primero referirme a la primera parte de introducción a la pregunta. Los expertos en economía dicen que lo justo debería ser, para que ubicara la opinión pública, para que después no digan que es que los trabajadores pedimos mucho, que para recuperar el poder adquisitivo que han perdido los incrementos salariales de los últimos años, que en los últimos 10 años han sido en un promedio de 2%, incluido los pasados gobiernos y que sería de un 23%. Eso dicen los expertos, o sea que pedir el 12 no es descabellado. Aclarado esto, la cosa está en que entre la propuesta de la COPI y de Bonilla, el incremento sería de menos pesos, y el de las centrales sería cerca de 136.000 pesos, que tampoco es que alcance para mucho, pero al menos está más arriba. Aclarado esto, ¿qué pasa si no hay negociación, como tú lo diste, de aquí al domingo? Pues queda el resto de mes donde pueden ocurrir 2 cosas: que se llame en cualquier momento la mesa y haya acuerdo, ¿sí? O segundo, que es lo nuevo, es posible que no haya acuerdo, eso es muy probable, entonces quien decreta el incremento del salario mínimo es el gobierno en cabeza del presidente. Entonces, si este escenario se llegara a dar, yo creo que sería una gran oportunidad para que este gobierno, que se presentó con una propuesta alternativa y que los 2 años anteriores no ha subido más incremento que el de los promedios de los gobiernos pasados, hombre, sería una bonita oportunidad para que el gobierno diga: esta vez vamos a aceptar un precedente en favor de los trabajadores. Eso es lo que podría pasar. Timoteo, ¿cómo está precisamente esa relación de la central con el gobierno nacional y cuáles son los ánimos precisamente que ustedes ven para que este gobierno, que fue elegido como un gobierno del cambio, precisamente esté del lado de los trabajadores?
Pues ahí hay dos aristas de mirar la situación. Por un lado, ustedes saben que la política oficial de la CUD ha sido apoyar al gobierno, las reformas y el tema del golpe blando. Eso ha sido reiterado oficialmente por los comunicados de la CUD. O sea, las relaciones con el gobierno se supone que están bien, pero para agregarle a tu pregunta, lo que nos deja pensando es si esas relaciones están bien, ¿por qué su ministro saliente Bonilla plantea un incremento de 6.2? Entonces, pues ahí sí, yo creo que esa respuesta la va a dar el presidente. Cuando saque el decreto, nos daremos cuenta cuál es la posición más digámoslo, cercana del gobierno. Si es a los empresarios, que esperamos que no, o es más cercana como debe ser a los trabajadores. Timoteo, dos precisiones nos gustaría que nos dieras a todos los que te estamos escuchando, los que te estamos viendo. Primero, el pasar de la propuesta de ACOPI a la propuesta del gobierno, ¿en cuánto incrementa el salario? No te entendimos muy bien. Y dos, las discusiones que se dieron al interior de los trabajadores fue unas discusiones bastante fraternas y entre una propuesta del 12% y la otra propuesta del 15%, ¿cuál fue la votación definitiva para tomar el 12%? Bueno, frente a lo primero, de la propuesta de ACOPI, del 5.2 a la del gobierno del 6.2, eso no hay ni 10.000 pesos de diferencia, ¿sí? O sea, ahí no está el debate está es si se van a acercar al 12%, eso sí ya es una suma que estaríamos hablando de un promedio de 100.000 pesos arriba. Y en cuanto a lo de los porcentajes debatidos al interior de la CUT, pues en la propuesta del 12% obtuvo 10 votos a nivel interno y la propuesta del 7% obtuvo una votación de 7 votos, o sea, fue una votación estrecha, pero que demuestra que la central es una central democrática, una central en la cual podemos tener diferencias y que es la historia la que dirá cuál fue la posición correcta en cada una de las decisiones que tomemos. Es decir, para el 12% hubieron 10 compañeros, para el 15% 7 compañeros, las discusiones fraternas democráticas que se dan al interior y obviamente pues entre la propuesta, no es la propuesta entre ACOPI y el gobierno, sino entre ACOPI o el gobierno y la que propone la Central Unitaria de Trabajadores, que más o menos sería unos 136.000 pesos. Gracias, Timoteo, por esa información. Muchísimas gracias, Timoteo Romero, ejecutivo de la CUT Nacional, por hablarnos de este tema tan importante, la negociación del salario mínimo. Timoteo, estaremos con mucha atención y finalmente, para cerrar, ¿cuál es el llamado que usted le hace a los y las trabajadores en el país? Bueno, pues por un lado que una feliz Navidad y un próspero año, que eso nos reanime no solamente los familiares y personales, sino que nos revitalice para las luchas del año entrante. Y que como están las cosas, vean, lo del salario mínimo, así estamos en todo, en el tema de las reformas, hay cosas positivas, pero hay cosas negativas. Pues hombre, que nos preparemos el año entrante para respaldar todo lo positivo que se venga en favor de los trabajadores, pero que con autonomía e independencia también estemos listos, como lo hizo FECODE, cuando nos atraviesen por ahí alguna cosa, pues que le salgamos también. Esa es la esencia del movimiento sindical en el marco de la democracia y de la unidad. Un abrazo. Muchísimas gracias, Timoteo. El Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Cauca, SUTEC, desea a todos sus afiliados y comunidad educativa una feliz Navidad y próspero año 2025, esperando que sea un año de mucho éxito, y los invita a